Hola, mi nombre es Paz Rodríguez y voy a hablar sobre las grasas o lípidos. Bueno, para empezar, las grasas o lípidos son moléculas orgánicas insolubles en agua. Bueno, estos son solubles en otros compuestos que sean orgánicos pero no polares, como por ejemplo el benceno y el cloroformo. Por el otro lado tenemos características generales de las grasas o lípidos, que son, por ejemplo, que son una reserva energética a largo plazo. Además de esto, tienen una función súper importante estructuralmente hablando, por ejemplo, los fosfolípidos en las membranas o también el colesterol. Además de esto, recubre órganos, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Bueno, y las grasas o lípidos están formados por ácidos grasos, que básicamente, a su vez, estos están conformados por, dependiendo de cada caso, puede ser de 4 a 36 carbonos. Bueno, están constituidos por dos partes. Por un lado tenemos un grupo polar que es hidrófilo, que esta es una función carboxilo, y por otro lado tenemos el grupo no polar, que este es hidrófobo y es una cadena carbonada. Esto de aquí le da las características, por ejemplo, de solubilidad, que mientras más larga sea una cadena, más hidrofóbico va a ser. Bueno, estos tienen carácter ácido gracias a su grupo carboxilo. Además de esto, tiene algunas características, como por ejemplo que cuando reaccionan con alcoholes pueden formar ésteres y liberan agua. Al tener un carácter anfipático, esto les da la característica de que pueden hacer reacciones de saponificación, que es básicamente este proceso en el que se crean las micelas, como por ejemplo con el jabón. Bueno, se los puede clasificar en dos, que sería saturados, cuando tienen durante toda la cadena enlaces simples, e insaturados, cuando durante su cadena existen dobles enlaces. Puede ser uno o varios dobles enlaces durante su cadena. Bueno, las grasas saturadas podemos encontrarlas mayormente en productos de origen animal. Bueno, estas, al no tener dobles enlaces, son cadenas lineales, y entonces cuando tú unes varias de estas cadenas lineales es como que se conforman de esta manera. Entonces son bastante estables, por eso mismo la interacción dentro, o sea, de las moléculas es bastante estable, por eso mismo tienen un punto de fusión elevado. Igualmente tienen mayor resistencia a las temperaturas y también a la oxidación, y en su mayoría las podemos encontrar en estado sólido, por eso mismo, porque al estar de esta manera es mucho más fácil que se mantengan de esta manera más estable. En cambio, por otro lado, las grasas insaturadas, al tener dobles enlaces, se crea como una patita. Entonces eso los vuelve más inestables, por eso los encontramos mayormente en estado líquido, y también los encontramos sobre todo en productos vegetales. Estos tienen al ser las moléculas un poco más inestables entre ellas, eso se traduce en que, por ejemplo, sus puntos de ebullición, de fusión, perdón, son más bajos, o sea, es mucho más fácil que adquieran, que cambien su estructura, por así decirlo. Bueno, algo también importante es que en el cuerpo humano se ha demostrado que las grasas insaturadas son más fácilmente metabolizadas que las grasas saturadas. Por eso mismo, cuando nos recomiendan una dieta, lo que nos dicen es que, por ejemplo, es mejor evitar las grasas de las carnes, que por ejemplo serían las saturadas, y más bien consumamos otro tipo de grasas o aceites, que serían, por ejemplo, el de oliva, de girasol, bueno, ese no tanto, pero de ahí también el aguacate, que tiene bastantes grasas y lípidos, o sea, lípidos. Bueno, dentro de la clasificación también es importante hablar sobre las grasas trans, que básicamente también son grasas insaturadas, pero la diferencia es que estas son modificadas para que, o sea, son hidrogenizadas. Entonces, esto básicamente hace que un aceite líquido se convierta en una grasa sólida. Bueno, también estas grasas trans se pueden producir dentro de algunos órganos de algunos animales, pero normalmente cuando nosotros hablamos de la alimentación y sobre grasas, las grasas trans sobre todo vienen de productos de industrialización, o sea, por medio de mecanismos que el humano ha hecho. Bueno, entre los productos que escogí está esta manteca vegetal que tengo aquí. Bueno, a pesar de que es de origen vegetal, algo que me di cuenta viendo la composición es que en su mayoría está compuesto por grasa saturada. Eso quiere decir que, por ejemplo, por eso a pesar de que no está en la refrigeradora, está en estado sólido. Bueno, por ejemplo, alguna de las características de las grasas es que son buenos almacenadores de energía, incluso más que los carbohidratos, que por ejemplo aportan el doble de energía que los carbohidratos. Bueno, el siguiente producto es este aceite de oliva, que este es un lípido insaturado. Por eso es que está
en forma líquida. Y bueno, tiene enlaces dobles y se puede, como mencionaba antes, estos son más recomendables y son de hecho considerados más saludables. Bueno, en su mayoría este está conformado por triglicéridos que se llama ácido oleico, que es por eso que le da toda esta, o sea, esta forma en la que tiene. El siguiente producto que tengo es esta mantequilla de aquí, que es un tipo de grasa saturada. Eso quiere decir que tiene enlaces simples. Por eso mismo, a temperatura ambiente se la puede ver en una forma más sólida que, por ejemplo, el aceite. Y este tipo de grasas no son muy recomendables dentro de nuestra alimentación, ya que esto genera que en nuestro cuerpo existan niveles más altos del colesterol malo, como se lo conoce. Bueno, con el aceite de oliva, por ejemplo, en lo que nosotros utilizamos es al cocinar, por ejemplo, huevos, queremos hacer huevos fritos, lo que hacemos es ponerle, o igual, por ejemplo, simplemente en la alimentación, por ejemplo, poner un chorrito en la ensalada. De esa manera utilizamos el aceite de oliva. De ahí la manteca vegetal, lo que nosotros utilizamos es para, por ejemplo, ya freír cosas mucho más grandes. Aquí lo que se hace es freír, por ejemplo, las papas con eso. Además de eso, bueno, con la mantequilla lo que hacemos nosotros es más, por ejemplo, ponerle encima del pan para que sepa rico. No es tanto como para que no se pegue, sino más para darle ese sabor a mantequilla. Igual nosotros restringimos bastante el consumo de las grasas, sobre todo las grasas trans y las grasas saturadas, porque no es tan recomendable comerlas. Bueno, las conclusiones a las que yo puedo llegar después de esto es que me parece súper importante el conocer qué tipo de grasas estamos consumiendo. Porque antes yo no entendía mucho como que por qué mi mamá nos restringía tanto cierto tipo de alimentos o ciertas grasas o cosas así. Pero ahora me doy cuenta que realmente pueden tener un efecto súper perjudicial o benéfico en las grasas que consumimos. Bueno, algo que también aprendí es que, por ejemplo, las grasas, al ser también biomoléculas, son fundamentales en nuestra vida. Eso quiere decir que también pueden tener o una gran afección para bien o una gran afección para mal. Entonces, por ejemplo, hormonalmente las grasas tienen un rol súper importante. Y de hecho, por eso mismo hay que tener, o sea, yo debo tener más conciencia de eso, de la ingesta de grasas mucho más saludables. Y bueno, a la larga, dentro de todo lo que investigué, sobre todo lo que se repetía mucho es que no es una cuestión de restringirse y ser pragmático, sino más bien como las cosas que no te hacen bien, más bien evitarlas, pero también o sea, todo en exceso es malo. Entonces, como tener una alimentación más como equilibrada. Gracias.